Hoy comenzó a regir el alza de 20 pesos en el pasaje del metro en hora punta. Hubo reacciones, incluso una protesta de un grupo de usuarios que se manifestaron en la estación Baquedano. Vamos a conversar al respecto con el ex ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Le parece que hacen sentido? Complicado, una noticia difícil. Sí. ¿Le parece que hacen sentido los argumentos que se han dado para explicar el alza de 20 pesos? Concretamente que a cambio de ello se van a evitar las alzas a adultos mayores en hora punta. Yo creo que es una compensación pequeña respecto de una estrategia distinta que es más bien técnica que tanto de servicio a las personas, que tiene que ver con intentar disminuir la cantidad de pasajeros en la hora punta. El esfuerzo consiste en aquellas personas que puedan desplazar su horario, cambiarse a antes o después de esta hora punta, de modo de disminuir la congestión en el metro. Yo entiendo que con parte de esos recursos se vaya a hacer algo que también es muy positivo, que es darle más posibilidades al adulto mayor. Pero yo creo que el foco más importante, y por supuesto esto lo estoy diciendo sin tener los antecedentes detallados, pero yo me imagino que a lo que apunta la medida es a intentar bajar la alta cantidad de pasajeros que hay en hora punta y desplazarlo a viajes anteriores, viajes después o incluso a cambiarse a los buses. ¿Y en ese sentido es una medida correcta? Técnicamente es una medida correcta, lo que pasa es que hay que entender que el impacto en las personas, en los usuarios, que están ya hoy día pagando una tarifa muy alta, es muy grande. El 20 pesos por viaje es una cantidad muy importante y por eso yo siempre he sido un defensor del subsidio. Yo creo que definitivamente esta es una de las áreas en las cuales el gobierno tiene que apoyar a las personas. En general, los usuarios del transporte público son perjudicados de alguna manera porque el subsidio que la ciudad le entrega a los automovilistas privados es gigantesco. La disposición de las calles en forma gratuita a todos los automovilistas privados es un subsidio muchísimo mayor que el subsidio que se le entrega al Transantiago. Por lo tanto, hay espacio para el subsidio al transporte y además el transporte público es la solución en una ciudad que está congestionada, que es grande como Santiago. Por lo tanto, hacer un subsidio al transporte público, hacer un transporte público de calidad es esencial. Cuando uno dice que los automovilistas privados reciben un subsidio, la gente le contesta, oye, pero pagamos la patente, pagamos la benzina con un impuesto. Esos montos son pequeñísimos en comparación con el subsidio que la ciudad le entrega al ponerle las calles a disposición en forma gratuita. Ahora, yo no digo que le cobre a las personas, pero que sí apoyen mucho el transporte público. Ahora, cuando se dice esto de que, claro, tiene lógica porque así se desincentiva a la gente que se traslada en hora punta, la respuesta inmediata que dan la gran mayoría de los usuarios es, si dependiera de mí, yo no me movería a esta hora, digamos. Ir a meterse al metro en una hora punta no es una experiencia agradable para nadie. Dicen, me muevo a esta hora porque es la única opción que tengo, porque a esta hora tengo que cumplir con mis obligaciones, a esta hora entro o salgo del trabajo, etcétera. ¿Tiene realmente algún efecto? ¿Hay una cantidad de gente que realmente pueda cambiar el horario de su viaje porque le están cobrando más caro? No, por eso yo decía que es una medida técnica, porque obviamente aquí detrás de la medida técnica hay personas que se ven afectadas por este aumento de precio que es muy fuerte, pero efectivamente sí produce impacto. O sea, efectivamente hay personas que van a poder anticipar el viaje, personas que van a poder atrasar el viaje, y personas que pueden cambiarse a los buses y por lo tanto efectivamente sí produce impacto. Ahora, la ciudad es mucho más que solo esta movida técnica respecto del transporte y yo por eso que estaba haciendo una defensa tan importante al subsidio al transporte público y al esfuerzo por hacer un transporte público de calidad. Y ahí hay un tema muy importante. El gobierno que ya está trabajando en los contratos futuros tiene que hacerlo con mucho más fuerza. Yo conozco aparte de la gente que está trabajando y creo que lo están haciendo bien, pero se necesita mucho más respaldo para que no tengamos un caballo de Troya para el próximo gobierno, en el sentido de que los contratos tienen que partir en el 2018, partir con el próximo gobierno, pero se tienen que hacer ahora. Y el esfuerzo que hagan por hacerlo bien hoy, y hoy quiere decir realmente hoy, ya no hay más tiempo, ya estamos atrasados respecto de las pistas exclusivas, respecto de la cantidad de buses, respecto del subsidio, respecto de la tarjeta VIP, que es muy importante. Y por lo tanto hay que poner mucha fuerza hoy día en trabajar en los nuevos contratos
porque si no, le vamos a entregar un regalo explosivo al próximo gobierno. Me quiero quedar antes de eso con el tema específico de la alza que estamos viendo hoy. ¿No es contradictorio decir, por un lado, vamos a subir la tarifa en hora punta y con ello vamos a desincentivar que la gente ocupe ese horario? Y por otro lado, decir a los adultos mayores les vamos a dar una tarifa plana, por lo tanto uno entiende que el incentivo es al revés. ¿No son dos medidas contradictorias la una con la otra? Es contradictorio, pero es lo que muestra que eso no es el foco de la medida, porque la cantidad de adultos que hoy día tienen ese derecho son muy pocos, y la verdad que si todos esos adultos viajaran en la hora punta, es poca gente en proporción a la que se va a bajar. Es contradictorio definitivamente, pero son pocos, entonces no es un impacto muy importante, pero claramente esa es la razón por la cual yo concluyo que no es ese el foco de esta medida. El foco de esta medida es tratar de desincentivar a los pasajeros en hora punta y desplazarlos hacia viajes más temprano o más tarde o hacia los buses. Por lo tanto, solo para entender correctamente ese argumento, ¿no es cierto que sea necesario subir la tarifa porque el beneficio para los adultos mayores signifique muchos costos? Un costo y el beneficio no se compensan el uno con el otro. No, claro, la reducción de pasajeros y el impacto económico del aumento de la tarifa es mucho mayor que el costo que significa darle el beneficio a los adultos mayores, y por lo tanto la entiendo como un paliativo a una medida que es muy dura, que es subir el precio. Entonces, dado que voy a subir el precio, compenso en cierta medida haciendo este beneficio para los adultos mayores, pero la verdad, en mi opinión, es que lo que se está intentando es desincentivar los viajes en la hora punta. ¿Por qué subir el precio en hora punta al metro, pero no a los buses? ¿Tiene lógica eso desde el punto de vista del sistema? Bueno, yo no conozco cómo están las cifras hoy día, pero yo supongo que se hizo el estudio para ver que existe capacidad en los buses, de modo de desplazar gente del metro a los buses y también de desplazar a horarios anteriores o posteriores. El metro es el transporte público de mayor calidad, y por lo tanto es aquel preferido y es en donde hay que hacer el esfuerzo para desplazar personas. Técnicamente tiene sentido, es importante que haya espacio en los buses y que se va a desplazar gente hacia los buses. Yo no conozco las cifras en detalle. Y hablamos también del tema de los vehículos, de los autos. En ese sentido, las medidas que se están anunciando, como por ejemplo tener restricción permanente para los vehículos catalíticos y también eventualmente una restricción a los motociclistas, ¿son buenas medidas? ¿Se apuntan en el sentido correcto? No, yo definitivamente esa medida la encuentro muy mala, no solo regresiva, sino que además el impacto es muy pequeño. A lo más la congestión se atrasa en un año, la contaminación no está dominada por el tema de los autos, la leña, el problema de Santa Marta, algunas quemas agrícolas son muchísimo más graves que el tema del impacto de los vehículos. Hay una disculpa en el sentido de que así uno modernizaría el parque vehicular en Santiago, pero la verdad es que un 10% de la flota, que eso es lo más que se va a reducir, se reemplaza en menos de un año, va a incentivar la compra de más autos. Yo creo que aquí los únicos beneficiados van a ser los vendedores de autos y por lo tanto no me parece una medida adecuada. Creo que si uno quiere incentivar nuevas tecnologías, incentive directamente la tecnología eléctrica, las otras tecnologías, pero no me parece que esa sea una medida razonable. Creo que definitivamente molesta y no produce mucho impacto. ¿Y las motos deberían tener restricción? No, las motos es un tema que de alguna manera, en general, son mucho más flexibles y usan el espacio mucho mejor, por lo tanto no me parece un impacto importante. No van a producir ningún impacto en congestión. No conozco los detalles de la contaminación. Yo creo que la contaminación no es realmente muy relevante y por lo tanto no me parece una medida muy acertada. Creo que produce mucho más molestia que los beneficios que atrae y por lo tanto no sería una medida que aplicaríamos. Yo creo definitivamente un camino equivocado. Pedro Pablo Errázuriz, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Resumen Ejecutivo de CNN Chile. Buenas tardes. Daniel, ¿me das 2 minutos? Uno, estamos despidiendo. ¿Aló? Un minuto, sí. Ya, muy corto. Mira, lo que pasa es que hoy día entregamos las firmas como Evópolis. Realmente un hito muy importante, primera vez que un partido político se constituye
con 15.000 con firmas en todas las regiones. Vamos a partir siendo partido político en todo Chile. Yo creo que realmente un hito para nosotros muy importante. Muchas gracias, Pedro Pablo Errázuriz. Buenas tardes. Gracias, Daniel.